Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a Málaga TV. Ya saben, como cada semana en la edición de los viernes los dedicamos a la actualidad política, a repasar la actualidad política. En esta ocasión vamos a hablar de actualidad a nivel regional. Ayer mismo conocíamos las nuevas medidas decretadas por el Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla de cara al próximo mes, a este mes de diciembre y de cara a la Navidad. Precisamente de esas medidas vamos a hablar, pero vamos a tratar también otros asuntos de actualidad regional. Se acaban de cumplir hace pocos días 2 años del nuevo gobierno de la Junta de Andalucía, del Partido Popular y Ciudadanos, apoyado por Vox, y también vamos a hablar de los presupuestos, unos presupuestos que se están tramitando de cara al próximo año 2021. Para ello contamos en nuestro plató con 3 parlamentarios andaluces por el Partido Popular. Nos acompaña José Ramón Carmona, buenas tardes. Muy buenas tardes, David. Javier Carnero, por el Partido Socialista, buenas tardes. Muy buenas tardes. Y Guzmán Ahumada, de Adelante Andalucía. Buenas tardes, Guzmán. Muy buenas tardes. Bueno, decía que vamos a tratar 3 temas importantes, 3 temas de actualidad, y por empezar por lo más actual, si os parece, vamos a valorar, me gustaría una valoración de esas nuevas medidas de la Junta de Andalucía que ayer, a eso de las 8 de la tarde, anunciaba el presidente Juanma Moreno Bonilla. Yo voy a recordar así por encima lo más significativo. Hasta el próximo día 17 ya se permite esa movilidad entre municipios, los comercios pueden abrir hasta las 9 de la noche, no la hostelería, que seguirá abriendo hasta las 6 de la tarde, pero a partir del día 17 ya podrá abrir también desde las 8 de la tarde hasta las 10:30, y también a partir de ese día se permite la movilidad ya entre diferentes municipios de la comunidad autónoma. El toque de queda también se retrasa a las 11 de la noche, del 23 de diciembre hasta el 6 de enero, pues se permite la entrada y la salida de Andalucía, y también para los días señalados, como es Nochebuena, fin de año, Navidad y Año Nuevo, se permite un aforo máximo o una reunión máxima de 10 personas, y el toque de queda será hasta la 1:30. Esto así por encima, aunque tiene un poco más, pero estos son los puntos principales. Y bueno, pues José Ramón, en primer lugar, me gustaría una valoración por tu parte de estas nuevas medidas. Bueno, creo sinceramente que es una situación difícil la que estamos atravesando. Estamos viendo cómo viene una fecha entrañables para todos, que evidentemente llevan a estar con la gente que más queremos, también a la que más debemos proteger, y creo que eso ha tratado de hacer el presidente de la Junta de Andalucía, proteger de alguna manera nuestra salud, tratando de poner medidas encima de la mesa que garanticen esa preservación, esa posibilidad de que podamos estar con seguridad, pero también una mayor apertura de los establecimientos de la hostelería. Ahora mismo hay gran parte de confusión en mucha gente que evidentemente espera pues tener como un verano nuevo en esta Navidad, pero es que acabamos de pasar una segunda ola en la que muchos de nuestros amigos y vecinos, muchos de los ciudadanos de nuestros pueblos han fallecido. En esas circunstancias y con la ausencia absoluta de un gobierno de España que ha decidido irse, pues no sé dónde, si está de vacaciones o pendiente de otras cuestiones, el gobierno andaluz afronta esta situación de frente, con liderazgo, y tratando de decirle a la gente, oye, esto es difícil, pero tenemos que ser conscientes de que esta situación tenemos que atravesarla entre todos, haciendo un gran esfuerzo, un último gran esfuerzo, antes de que empiece la población a ser vacunada. Eso es muy importante. Yo creo que la gente normal lo entiende. Está claro que el que tenga un bar está enfadado. Yo tengo un bar. Y yo, oye, digo, es una situación que es difícilmente comprensible entre 6 y 8, pero sé que a las 6 de la tarde y a las 8 de la tarde, en esas horas, lo que se vende en Navidad son copas. Y lo que se trata es de limitar esa forma de expresarnos que tenemos, sobre todo los andaluces, mucho más con la cercanía y el buen tiempo. Y eso tenemos que intentar entender que es la idea de lo que pretende estas medidas. Otra opción hubiera sido, sin duda, no tener la noche para poder abrir los restaurantes. Creo que se ha optado por una medida que compense todas esas cuestiones. Insisto, no es fácil, mucha gente no las puede entender, pero sin duda tienen un propósito, y es pasar la Navidad sin que muera gente que conocemos, queremos, apreciamos. Esta misma semana se ha muerto una compañera mía, concejal de un municipio importante de la provincia de Málaga. Estaba sana, sanísima hace varias semanas. Yo no puedo hablar hoy aquí sin recordar a ella o cualquier otra persona que conozco de mi entorno que está ahora mismo con 38,5 de fiebre. No puedo estar de copas pensando
que ahora mismo esa persona, mi prima, que está ahora mismo en Jerez, que llamó ayer a casa y está con 38 de fiebre, y le ha dicho a su madre que evidentemente no podrá venir. Esa es la situación real. Todos los discursos se caen cuando hablamos de casos que conocemos, y es que hay mucha gente que está atravesando esa situación, y estamos aquí 4 personas con mascarilla, hablando, cosa que hace un tiempo, pues evidentemente no sería así. Hablaba, José Ramón hablaba precisamente del enfado que tenía el sector de la hostelería. Esta misma mañana el presidente de MAO, Javier Frutos, atendía los micrófonos de esta casa de PTV Málaga y pedía pues la dimisión del presidente, incluso de Juanma Moreno, y el Partido Socialista también daba esta mañana a conocer su opinión y le pedía a la Junta de Andalucía una rectificación inmediata, ¿no, Javier? Bueno, yo en primer lugar sí comparto una de las reflexiones que ha hecho mi compañero José Ramón, que esto es una situación difícil, exactamente igual de difícil que era en marzo, y las decisiones las tomaba el Gobierno central. Y ha dicho que el Gobierno central está apartado. No, el Gobierno central está donde las comunidades autónomas quisieron que estuviera. El presidente de la Junta de Andalucía se le quedó la boca seca de solicitar las competencias para gestionar esta pandemia. Pues ahora puede gestionar esta pandemia. Una vez que tienes que tomar las decisiones, al lado de las decisiones tiene que haber soluciones. No se puede generalizar. Yo entiendo que, por supuesto, la salud pública tiene que estar por encima de cualquier cosa, pero nosotros no podemos decir que en el horario de 6 a 8 de la tarde todo lo que hay son copas, porque eso sería llevarnos a una generalización que sería totalmente irreal. Estamos quitando de en medio la totalidad de las cafeterías. Voy a poner un ejemplo muy fácil. Si nosotros vamos a un centro comercial grande, abierto, aquí en Málaga, por ejemplo, a Plaza Mayor, va a estar abierto a partir de la semana que viene hasta las 9 de la noche. El horario comercial hasta las 9 de la noche, y el horario de la hostelería estará desde por la mañana hasta las 6 de la tarde, cerrará a las 8 y volverá abrirá a las 8 y volverá a cerrar a las 10 y media. Y nos podemos encontrar con el caso, desde mi punto de vista surrealista, de que yo esté en el centro comercial, esté almorzando, deje de almorzar, me vaya al restaurante, me meta en cualquier tienda sin aforo, porque no existe aforo para el comercio, no existe aforo de ningún tipo, pueda comprar y a las 8 me vuelva a meter. Y en cambio el restaurante esté cerrado. La verdad es que nos parece verdaderamente medidas que están tomadas por un comité de expertos en el que se acaba escudando siempre el Gobierno de la Junta de Andalucía, que no son más que los delegados provinciales, el director general de salud y poco más, delegados provinciales como en el caso de Málaga, que ya sabemos que, hombre, sabemos que la hostelería le afecta poco, porque él se dedica a hacer vídeos caseros, tomándose el su vinito tranquilamente y explicando cómo hay que acabar hablando de salud. Yo creo que esto es algo más serio, y es mucho más serio porque la realidad es mucho más seria. Seria es como seria tienen que ser las medidas, y vuelvo a repetirlo, ante decisiones difíciles, claro que hay que tomar decisiones difíciles, claro que las decisiones no van a contentar a todo el mundo, pero las decisiones tienen que venir ayudadas de soluciones. El Partido Socialista presentó hace 3 semanas una proposición no de ley en el Parlamento que fue aprobada, no precisamente con los votos del Partido Popular y de Ciudadanos, pero que fue aprobada por la mayoría de la Cámara, para dar ayudas directas al sector de la hostelería por valor de 250 millones de euros. Todavía no sabemos nada del Gobierno a ese respecto. Y hay una proposición no de ley aprobada por la mayoría de la Cámara ese día. Es cierto que los socios de Vox se fueron de la Cámara aquel día, y eso dejó en evidencia que el Gobierno del Partido Popular y de Ciudadanos no son la mayoría de la Cámara sin Vox. Sé que José Ramón quiere contestar, pero si te parece, escuchamos primero a Guzmán y después contestamos. Hablando de Adelante Andalucía, esta misma mañana también Guzmán pues daba a conocer ante los medios de comunicación la postura o la opinión del partido. Entre otras cosas decía que, bueno, que existía el temor de que esta apertura de las restricciones a la hostelería fuesen para enmascarar, ¿no?, un plan de ayudas necesario a su juicio para el sector, y pedía sobre todo prudencia para que no pase lo que pasó, ¿no?, en verano, ¿no, Guzmán? Sí, efectivamente, porque las competencias en materia de salud están en manos de la Junta de Andalucía desde el verano, desde cuando se levanta el primer estado de alarma, en el que creo que de una manera lógica, a pesar de que a algunos, como bien ha dicho Javier, se les secó la garganta de pedir que las competencias recayeran en la comunidad autónoma, era un momento en el cual faltaban EPI, faltaba material, faltaba de todo, y era lógico que estuvieran centralizadas, y ahora, desde el verano, lógicamente están las competencias donde los españoles decidimos, en aquel momento, que estuvieran las competencias que eran en las comunidades autónomas. Lo que sí está claro es que ayer, cuando escuchamos al presidente, el presidente nos vino a dar una serie de nuevas medidas que para nada eran novedosas, porque a lo largo de todas estas semanas, tanto el señor Bendodo como el señor Marín han estado adelantando esas medidas.
Cuestión que hace que dudemos si verdaderamente tienen peso la decisión de ese comité de expertos o no tiene peso en la comisión de expertos. Los medios de comunicación, y esta mañana lo hablábamos, prácticamente sabían cuáles eran las medidas, con algún que otro detalle por las declaraciones que se hacían previamente. No obstante, nosotros siempre decimos que las medidas que haya que tomar, pues se tienen que tomar, y que efectivamente estamos en una situación difícil y que ninguna de las medidas que se pongan encima de la mesa van a contentar a todos y todas. Ahora bien, por un lado, tienen que ser medidas que antepongan por delante de todo la contención de la sanidad, porque si no hay contención de la pandemia no habrá nunca recuperación económica. Por ello entendemos que junto a estas medidas de liberalización, por así decirlo, de las medidas de movilidad, de flexibilidad de horario, etcétera, etcétera, tiene que venir acompañado con algo que no hicimos en el verano y que es muy importante para frenar todas esas cuestiones que José Ramón ponía encima de la mesa, que era evitar los contagios, y es en un momento en el cual se relajan las cifras de contagios, de hospitalizaciones y de fallecimientos, ojalá relajemos también la de fallecimientos, la llevemos a cero, tenemos que contraatacar el virus con mayor personal para rastrear, para garantizar una detección precoz. Podemos salir más, pueden abrir los bares a distintas horas, vale, pero va a haber más rastreadores para que esa movilidad, ese aumento de la movilidad que va a acarrear mayor riesgo de contagio pueda ser compensado con un mayor personal para detectar los contagios. Ok. Y después, por otro lado, en ningún momento se pueden entender que estas medidas van a salvarle el año a la hostelería, a los comercios, etcétera, etcétera. Todas estas medidas que se han estado llevando a cabo, que su eficacia está encima de la mesa, contrastada con el avance de los números, tienen que venir acompañadas de medidas reales de apoyo a los autónomos y a las pymes. Hasta ahora, lo único que se ha puesto encima de la mesa para autónomos y pymes son 80 millones de euros que vienen derivados del Estado en ayudas directas de 1.000 euros, que se han quedado cortos, que se quedan 15.000 pymes y autónomos solicitantes actualmente fuera y que están a la espera de que la Junta de Andalucía responda no con avales, que le han dicho que no necesitan avales, que no necesitan endeudarse ahora mismo, que necesitan ayuda para poder seguir abiertos. Y después, con respecto a la polémica de 6 a 8, de 8 a 10 cerrado, creo que la polémica está porque no se explica y no se ponen encima de la mesa cuestiones técnicas, porque valoraciones como la que hace José Ramón la podemos hacer otros, que también hemos trabajado la hostelería, y a esa hora, en otros puntos, pues horas de quizás menor aforo que a otras horas, que es a las horas que está abierto, por lo cual creo que para salvar las dudas lo que la Junta de Andalucía tiene que poner encima de la mesa es transparencia, cuestión de que la verdad que la transparencia es ausente en este gobierno, porque apenas hemos tenido encima de la mesa cuestiones técnicas que avalen las decisiones que están tomando. Adelante, José Ramón. Pues yo creo que los ciudadanos que nos ven, a los cuales agradezco, porque evidentemente ver un debate de 3 partidos políticos en la cual podamos debatir con tranquilidad y podamos expresar nuestro punto de vista, yo les pediría a mis compañeros, porque son compañeros parlamentarios y además les tengo aprecio, que intentáramos elevar un poco el nivel de algunas de las discusiones. O sea, no tiene sentido, Javier, y me permite que hablemos si el delegado se toma una copa de vino haciendo un vídeo cuando trata de hacer una comunicación directa, sencilla, que le llegue a los ciudadanos. Yo no voy a juzgar tu labor como consejero en la época de Susana Díaz, porque no toca, ni me vas tú a juzgar a mí como concejal del Ayuntamiento Antequera cuando he sido, porque no toca. Yo creo que, sinceramente, las personas que están al frente han demostrado con creces que se toman en serio su trabajo, y no creo que debamos frivolizar sobre eso, porque además lo están pasando mal. Es decir, cualquier persona con responsabilidad de gobierno en España, en Andalucía o en cualquier ayuntamiento tomando medidas ahora mismo para intentar salvar esta crisis de la pandemia del coronavirus, merece mi respeto, como también lo merecen los miembros de la Protección Civil, los sanitarios, evidentemente, o los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, porque el esfuerzo está haciendo ingente. Pero sí tengo que llevarlo a comparar una situación con la otra, porque esto no se trata de jugar si Juanma es bueno o Juanma es malo, el presidente de la Junta. En mi opinión es mejor que otros gobernantes que ha habido antes,
pero es que en mi opinión está dando mucho más la cara que los gobernantes que hay en la actualidad en otras latitudes un poquito más lejanas, porque cada vez parece que Madrid está en el Polo Norte. Es que no es que tengamos la sensación de que tenemos un gobierno ausente, es que ese gobierno ha dejado de tomar decisiones intentando arbitrar medidas que sean coordinadas por todas las comunidades autónomas. Claro que estamos de acuerdo de que las comunidades autónomas tienen que asumir sus funciones, y sobre todo en materia de salud, que tienen transferidas las competencias desde hace décadas en Andalucía. Pero eso no significa que determinadas cuestiones se puedan regular, la movilidad, definir si ahora un allegado o no es allegado, estar hablando de cuestiones que de verdad creo que tienen que ser mucho más serias. Y esa ausencia de liderazgo del partido que gobierna en España con la ayuda, o bueno, gobiernan dos, de Podemos, sinceramente creemos que cuando se pone, y los ciudadanos lo ven, o sea, cualquier encuesta que hay ahora mismo, yo hoy mismo he estado viendo algunos datos de una encuesta hace semanas, donde la gente critica al gobierno de España y lo valora en 40 puntos negativos. O sea, es una valoración que yo no he visto jamás, la valoración. Y digo, pero si, ¿y cómo los pueden valorar si no están haciendo nada? Es decir, yo me pongo en vuestro pellejo y digo, oye, tengo que ser malo de verdad para tener una respuesta tan negativa cuando no hago nada. Pues ¿por qué? Porque vieron que estaban ausentes también en la toma de decisiones importantes de marzo. Porque en marzo nos encerraron, pero no hubo de verdad un plan de restauración de España. El salario mínimo interprofesional no le ha llegado prácticamente a nadie. Más del 90% de malagueños no ha recibido nada de los que lo han presentado. Y no es cuestión de hablar de más detalle en ese sentido. Por eso digo, las medidas son en este momento difíciles, pero hay que llegar al 10 de enero para intentar llegar a una situación en la que no venga una tercera ola. Y creo que eso, sinceramente, se ha hecho con honestidad. Y claro, cuando nosotros conocemos con nombre y apellidos todas las personas que forman parte del comité de expertos, porque los conocemos, están publicados sus nombres en Andalucía, pero no en España. Cuando en España se había dicho que había un comité de expertos y luego se reconoce que no. Cuando en España se dijo que los datos los conoceríamos de mortandad a través del INE, y el INE acaba de decir que hay más de 50.000 fallecidos en España, y el gobierno de España no llega a los 30.000, creo sinceramente que es una broma decir que otros no hacen bien su trabajo cuando vosotros también representáis a los partidos que están en el gobierno de España. Por eso digo, analicemos las medidas tomadas ayer, pero con la garantía de que cualquier decisión que se tome la ibais a criticar. Y los ciudadanos lo que esperamos es que quien toma las decisiones afronte, por ejemplo, con medidas encima de la mesa. Decíais, no hay nada para ayudar al sector. Bueno, todas las medidas económicas, si las sumamos de las comunidades autónomas para la hostelería y la restauración, todas, si sumamos todas las comunidades autónomas, no llegan ni al 30% de lo que ha puesto encima de la mesa Andalucía. 667 millones de euros en ayudas directas, en ayudas indirectas y en avales, que evidentemente se están arbitrando. Y ya sabéis, vosotros dos, sobre todo tú, Javier, lo difícil que es arbitrar sistemas de ayuda que tienen que ir llegando. Es decir, una cuestión es anunciarlo y otra cosa luego ponerla en marcha. El salario mínimo interprofesional, y a eso me estoy refiriendo, es una demostración que mucho se quiere correr, pero luego los ciudadanos se quedan con una sensación de que, oye, nos han tomado el pelo. Si queréis apuntar algo con respecto a este asunto, y si no pasamos a... Yo, evidentemente, decir que, por supuesto, que tomar decisiones siempre es difícil. Cuando uno tiene la capacidad de tomar las decisiones, cuando se ve la valía de un gobierno o no. Decir que nosotros estamos criticando estas decisiones o que el Partido Socialista critica estas decisiones por el mero hecho de que la está tomando el presidente de la Junta, eso no es cierto. Estamos criticando unas decisiones con las cuales no estamos de acuerdo. Y no es porque no estamos de acuerdo con las decisiones, sino porque he dicho que al lado de las decisiones tiene que haber soluciones. Y cuando se toman decisiones tienes que tener al lado puestas soluciones. ¿Se pueden compartir o no se pueden compartir? Yo puedo compartir lo que ha dicho mi compañero José Ramón o no. Podríamos discutir, y sería un debate eterno, discutir la procedencia de los 637 millones de euros de la agencia IDEA de fondos europeos y de ayuda directa, servicio 18, provenientes del Estado, lo cual hace casi imposible que ningún autónomo de Andalucía que se haya acogido al cese de actividad anterior pueda recibir la ayuda. Pero sería entrar en un debate inocuo. Yo vuelvo a lo mismo y al inicio y a donde estaba. Estoy convencido de que al final acabará rectificando, y rectificará porque ante la presión siempre este gobierno rectifica. Primero enseña la patita y luego acaba recogiéndola. Y esa es la realidad y lo acabaremos viendo antes de que acabe la Navidad. Guzmán, si quieres. Sí, vamos, simple y llanamente, creo que si verdaderamente estarían convencidos, el Partido Popular, miembros del Gobierno, de que lo estaban haciendo tan bien desde la Junta de Andalucía,
no tendría que compararse con otros, simplemente estarían hablando de lo que ellos hacen. Vuelvo a decir, las competencias están distribuidas y fue el presidente de la Junta de Andalucía quien más pidió en la primera, digamos, en la primera ola o en el primero estado de alarma, quien más pedía que las decisiones estuviesen tomadas desde la cercanía, y ahora es quien más reclama que haya un liderazgo por parte de España, un liderazgo por parte de España que está en el Consejo Interterritorial de Salud, donde cuando el Gobierno de España toma cualquier tipo de decisión es criticado por la Junta de Andalucía, el concepto de allegado, que lo vota a favor en una primera reunión y después no lo vota a favor, cuando creo que el concepto allegado no es tan superfluo, ¿no? O superfluo parece que hablaban, o subjetivo, como lo quieren ver. Es decir, allegado es una persona con la cual tú compartes parte de tu vida, quizás es más cercano y con el que compartes más día a día que con cualquier otro familiar, porque la familia no es no solo es desde una concepción arcaica de la familia con la que formamos o romana, por no decirlo el árbol generacional. Familia hoy en día es mucho y quizá con compartir mesa con un allegado estás poniendo menos en riesgo que con un familiar. De todas maneras, desde Adelante Andalucía, desde Izquierda Unida hoy, esta mañana, que hemos tenido una rueda de prensa como Izquierda Unida, no hemos criticado las medidas. Lo que sí hemos dicho que estemos alerta para que no sean precipitadas, para lo cual, junto a esas medidas, tiene que haber, no puede haber los mismos errores que en verano, que no hubo un refuerzo real de la atención primaria y de los rastreadores. Se ha descubierto, al principio hablaban de que había 8.000 rastreadores, después, en realidad, los rastreadores en Andalucía no han llegado a centenares porque la mayoría eran profesionales de la atención primaria que están en 200.000 cuestiones, cuestión que ha reconocido el consejero de Sanidad, y alabo ese reconocimiento, pero ahí está, que solo ha llegado a un centenar. Y junto a la contención, ayudas directas. Hablaba de 667 millones. Ven, dentro de esos 667 millones hay 80 y 50 de ayudas directas, que son las únicas ayudas directas que hay, una financiada al 100% con fondos de España y otra para pymes y autónomos de sector industrial, que resulta gracioso, resulta hasta gracioso en el decreto donde pone cofinanciado con fondos europeos, donde los fondos europeos es el 100%. Bueno, cofinanciado, uno invita y Europa paga o España paga. Pues así también hago yo un plan de 667 millones de euros, siempre y cuando esté por detrás Europa y España respondiendo. Bueno, podríamos seguir hablando de esto, pero bueno, por seguir avanzando, otro asunto que teníamos previsto tratar es el tema de los presupuestos, unos presupuestos que a nivel regional alcanzan los 40.000 millones de euros, a nivel provincial 262 millones de euros en inversión. Bueno, podría leer, pero bueno, sería repetir lo que ya hemos dicho en estos programas. Interesa, por supuesto, mucho más la opinión de nuestros parlamentarios. El bloque anterior lo empezó José Ramón, empieza, si os parece, ahora Javier, y el siguiente bloque lo empezará Guzmán. El Partido Socialista, Javier, entre otras cosas, pues exigía incorporar en el presupuesto 100 proyectos valorados en 100 millones de euros, un total de 40 enmiendas, creo, si no me corriges. El objetivo de esta enmienda, blindar la sanidad y la educación pública y las políticas sociales, impulsar la economía y luchar contra el desempleo. Una valoración, Javier, de estos presupuestos. Bueno, nosotros evidentemente no son unos presupuestos que nos hayan gustado, por eso hicimos en primer lugar, una enmienda a la totalidad a estos presupuestos y posteriormente hemos hecho una serie de enmiendas parciales que ya podemos adelantar que la mesa de la comisión ha tumbado todas las enmiendas económicas del Partido Socialista, con lo cual ninguna de las enmiendas que habíamos presentado en favor de la provincia de Málaga han sido admitidas. Yo sé que ahora, pues, por parte del compañero del Partido Popular, pues se dirá que estos son unos magníficos presupuestos, unos presupuestos que crecen en materia social, en materia de sanidad, pero todos los presupuestos crecen todos los años, porque es que todos los presupuestos van aumentando año a año, eso es histórico. La realidad es que ahora mismo en Andalucía, en materia sanitaria, el gobierno andaluz gasta el 28% en materia sanitaria, exactamente el mismo porcentaje que tenía el gobierno socialista en el año 2018, el 28%. Y eso lo podemos pintar de azul, de amarillo, de rojo o de verde.
pero el 28% es el 28% de un presupuesto. Y porcentualmente, que es como hay que medir los presupuestos, porque monetariamente no deben medirse, porque monetariamente, volvemos a repetirlo, siempre van subiendo, oscilando o bajando, y siempre lo miramos porcentualmente, o por lo menos hasta ahora ha sido siempre así. La realidad de la sanidad es esa. Luego, en materia de enmiendas parciales, como supongo que tendremos varios turnos, pues iré refiriéndome a ellas, sí. Pero hombre, me parece cuanto menos llamativo que la inmensa mayoría, por no decir el 100%, de los proyectos que el Partido Popular presentó en su programa electoral en Málaga, ninguno, absolutamente ninguno, viene recogido en las enmiendas. Yo no he visto ninguno de los institutos que pedía, yo no he visto el Teatro de Alaurín de la Torre, yo no he visto el Parque Invingalbaitar de Benalmádena, yo no veo absolutamente ninguna de las cientos de propuestas que hacía el Partido Popular, desglosadas municipio por municipio en nuestra provincia. El Partido Popular no para de decir, y Ciudadanos, junto con Vox, que este es el tercer presupuesto que hacen. La prórroga presupuestaria más 2 presupuestos nuevos, ¿no? El tercero, si no me equivoco, o el cuarto, ya no sé, ya os he perdido la cuenta porque como técnicamente el cuarto, claro, como se apuntan presupuestos, esto es como el que juega al parchís, se come uno y se cuenta 20, pues ya está, da igual. El cuarto, pues entonces, es que en ninguno de los 4 presupuestos he visto esas enmiendas, he visto ni siquiera esos proyectos. La legislatura va pasando, la legislatura va acabando, y lo que va quedando en evidencia es que el señor Moreno Bonilla, pues igual que le pasó con los famosos 400.000 o 600.000 empleos que iba a crear, ya va por menos 800.000, vamos guay, y así seguimos muy bien, así están los andaluces encantados de ver a un presidente que está viendo como cada vez más indolente, y en materia presupuestaria sobre todo, es donde se ve. Guzmán, su grupo decía que son unos presupuestos que se quedan cortos, que no afrontan las necesidades de los ciudadanos, 335 enmiendas a nivel regional por 4.600 millones y a nivel provincial 213 enmiendas por valor de 800 millones. Cuéntanos. Bueno, efectivamente, yo creo que vivimos en una crisis que no hay que tener una memoria muy grande pues para que nos vengan ecos de la crisis de 2008, 2012. Y en aquel momento hubo una manera de salir de esa crisis que fue a base de recorte. Todos recordamos lo de la troika, que viene con las tijeras se aplicaban en el Estado y después en las comunidades autónomas, los ayuntamientos, etcétera, etcétera. Bien, tenemos esta crisis en la cual el gobierno de España, pero vamos, yo creo que más bien Europa marca una música que es muy distinta a la música que marca en 2008. Pues bien, esa música que se marca es la música en la cual la apuesta es por la inversión para salir de esta crisis de una manera muy distinta a la que salimos en 2008. La inversión desde lo público para, por un lado, contener la pandemia, como decíamos antes, desde el aspecto sanitario, económico y social, pero por otro lado la inversión pública para lograr la reactivación económica. Pues bien, esa música que suena en Europa, esa música que se incorpora en los presupuestos generales del Estado, pues desgraciadamente en los presupuestos de la Junta de Andalucía no se incorpora. Se toma como referencia un déficit que es una referencia y se toma como tope, no se incorporan fondos importantes como los fondos del RIAD de la Unión Europea, cuestiones que como por ejemplo Galicia, que seguramente Feijóo tendrá más cuestiones en común con José Ramón que conmigo, pero sí los incorpora. Aquí en Andalucía no se incorpora, estamos hablando de unos 1.000 millones de euros. Y además se llevan a cabo una serie de apuestas, de políticas fiscal que nos hacen que estos presupuestos se queden cortos. Y mientras la media nacional de los presupuestos ronda el aumento de entre el 9 y el 12%, pues el presupuesto de la Junta de Andalucía aumenta un 3,6%. Y con ese aumento, pues no se tiene para, a pesar de que se puede, no se tiene para afrontar las necesidades que actualmente hay. Nosotros hemos puesto encima de la mesa una serie de enmiendas con las cuales entendíamos que aprovecháramos el viento a favor que se marca desde Europa, la música que se marca desde Europa, para poder, en primer lugar, aumentar significativamente los presupuestos en materia de educación y sanidad y derechos sociales, que es verdad que aumentan, y yo eso lo tengo que reconocer, cuantitativamente aumenta, el número aumenta, pero es verdad que esos aumentos están anclados únicamente a los refuerzos que este año ha habido que hacer al arbor de una pandemia.
pero no para solucionar los problemas que había previo a la pandemia, que por desgracia con estas cuentas lo vamos a seguir teniendo. ¿Es necesario aumentar el número de profesores para bajar la ratio en estos momentos de pandemia? Sí, pero también antes y después será necesario contratar a esos profesores para tener una educación de calidad. Pues bien, en los presupuestos que hay encima de la mesa, el aumento del profesorado está hasta junio, por lo cual volveremos en septiembre a tener el mismo número de profesores de otros años en los cuales coincidíamos, en este caso, el Partido Popular y nosotros le decíamos al Partido Socialista que eran insuficientes, por lo cual reconocerán que son insuficientes. Igualmente en política de empleo, en el cual los crecimientos únicamente vienen dados por los crecimientos de las transferencias europeas. Nosotros entendemos que es la hora de ser valiente y que ser valiente hoy en día es lo más responsable. Y por ello hemos puesto una serie de enmiendas que en un segundo turno, pues, ahora por no acumular todo el programa. Porque si no a José Ramón se le van acumulando los Están temas. 2 contra 1, ¿verdad? Él tiene que contestar a los dos. Adelante, José Ramón. De vez en cuando le voy dando. Tú si quieres, yo le doy también a Javier. He visto ahí algún capote. Bueno, es verdad que hablar de presupuesto parece un tema muy árido y que cuando decimos los políticos que el presupuesto es, digamos, la parte más mollar, la parte más esencial de un gobierno, porque es lo que compromete partidas, tengo que decir que durante muchos años, tanto Podemos, Izquierda Unida, como el Partido Popular, ha reclamado al Partido Socialista que tuviera la decencia de decir, oye, provincializa parte de los presupuestos, dime cuánto va a venir a mi provincia, que somos la locomotora de Andalucía y nunca sabemos qué parte o qué porcentaje o qué partidas vienen provincializadas, constante y sonante. Si yo fuera de Benalmádena, que no lo soy como Javier, o si yo fuera de Antequera, que sí lo soy, si meto la palabra Benalmádena Antequera, salen partidas para esos municipios. Es decir, es un municipio, es un presupuesto provincializado, que los malagueños sabemos que por fin hay partidas que vienen para estos presupuestos y que al final del año se verá el resultado de si se ha comprometido. Yo soy, insisto, de Antequera y durante muchos años escuchaba decir al Partido Socialista que había una partida de los presupuestos de 17 millones de euros para el Puerto Seco. Y siempre salía diciendo, oye, los presupuestos no están, me decían, ya, pero es que no hay que ponerlo con nombre y apellido porque va en una partida muy genérica. ¿Y qué era lo que ocurría al final? Que era mentira. ¿Cuándo ha venido por primera vez una partida económica para el Puerto Seco de Antequera? Por poner un ejemplo constante y sonante para que todo el mundo me entienda. Ahora se ha podido licitar, claro, ¿por qué? Porque había dinero. Antes, ¿por qué no se hizo? Porque no había dinero. Por eso puedo poner 1000 ejemplos. El tercer hospital anteproyecto, el soterramiento de lo que es el metro hacia el Civil, la terminación del metro en la Alameda, 1000 circunstancias que vemos todos los ciudadanos que están pasando y que son objeto de ese presupuesto. Decíamos que era un presupuesto social. Claro, es verdad, ¿cómo no va a ser un presupuesto social si hay una crisis de una pandemia de coronavirus? Tiene que haber más partidas para sanidad y para asuntos sociales y para dependencia. Pero es que resulta que desde que el Partido Popular gobierna en Andalucía con Ciudadanos en 2018, hoy, antes de estos presupuestos que se van a aprobar dentro de 2 semanas, hay ya 2.000 millones de euros más que hemos podido contar, gracias a esos aumentos presupuestarios del ejercicio 18 y 19, con los que hemos podido afrontar la pandemia. ¿Qué habríamos hecho sin esos 2.000 millones de euros que no tenía presupuestados el Partido Socialista? Por eso digo que muchas veces podemos decir, oye, es que yo soy más socialista, es que yo soy más comunista, es que yo soy más de derecha, pero la verdad es quién cuida de la educación pública, la sanidad pública, quién pone más recursos. Y ahí quiero pararme. Miren, desde que yo era un niño vengo escuchando que había que poner en los presupuestos de Andalucía o de cualquier entidad, institución, el 5% del Producto Interior Bruto para educación. Es la primera vez en la historia que el 5% del Producto Interior Bruto va para educación. Y me puede decir, oye, es que está condicionado por la pandemia. Bueno, sin duda, pero el salto es descomunal. Es decir, hay un gran esfuerzo para intentar que eso ocurra. Pero además se hace con sensatez. ¿Cómo? Haciendo presupuestos creíbles. Decían antes, es que no ha incorporado fondos de Europa del Next Generation y Feijóo sí lo ha hecho. Bueno, pues me parece que
está bien que lo haga Feijóo, pero nosotros hemos querido ser mucho más consecuentes, porque imaginemos que no venga esos 1.000 millones de euros para Andalucía en el 21, que no entren en las cuentas públicas, tendríamos un problema, tendríamos un desfase de 1.000 millones. Por eso hemos dicho, oye, si viene bien, pero si no viene, sabemos con lo que contamos, que es el dinero contante y sonante que ya nos ha llegado, que tenemos en las arcas públicas. Por cierto, tenemos en las arcas públicas hoy más dinero para invertir en sanidad y educación, porque en Andalucía se han bajado los impuestos, y sé que estoy atentando contra, o sea, estoy provocando a posta. ¿Cómo ha sido posible? Siempre se ha dicho, oye, si se bajan los impuestos, aumenta la recaudación, y decíais, es imposible. Bueno, pues es posible, se ha visto. Hemos incorporado 166.000 nuevos contribuyentes andaluces que estaban cotizando en otros territorios, que han decidido volver a Andalucía gracias a esa bajada de impuestos, que habían huido por el infierno fiscal al que tenía sometido esta tierra Andalucía, que era el Partido Socialista cuando gobernaba. Y eso nos ha dado más dinero, es decir, por cada euro que se ha dejado de recaudar por la eliminación de ese impuesto, por cada euro hemos aumentado en 4 euros la recaudación. Es decir, tenemos un porcentaje aproximado de un 75% más de recaudación proveniente de esos ingresos que han permitido aumentar las partidas esenciales como son las sanitarias o las educativas o las de dependencia. Bueno, tengo por aquí las enmiendas. Antes creo que comentabais, ¿no?, que la Junta, el Consejo de Gobierno en concreto, pues se opuso a la tramitación de un total de 196 enmiendas de ambos. Nos quedan algunas. Algunas más. Dice, No, ¿no? a ellos sí les quedan, a nosotros bueno, ninguna. ninguna, ¿no? Bueno, del próximo año. Ahora sí os voy a pedir brevedad en este segundo turno, porque quedan unos 20 minutos y para hablar también, aunque sea al final del programa, de ese balance. Tengo por aquí la del Partido Socialista. Javier, son muchísimas, 42 millones de euros para sanidad, en educación pública, también, por ejemplo, denunciabais el cierre de unidades de infantil y primaria, políticas sociales, infraestructura, enmiendas por valor de 7 millones, en materia ferroviaria reclamabais la ampliación del PTA y que llega al distrito de Campanilla, en fin, muchísimas enmiendas. 3 minutitos, Javier, para hablar de ellas. Muy breve y muy rápido, vamos, más que hablar de las enmiendas, era un poco como finalicé mi primera intervención, era tratar de poner en un espejo al propio Partido Popular. Es decir, nosotros no hemos recogido en las enmiendas absolutamente nada que no llevara al Partido Popular en su programa, absolutamente nada. O sea, todo lo que está en nuestra enmienda iba en el programa del Partido Popular. Y decía mi compañero que es que lo que no está escrito no se hace. Pues entonces mucho me temo que no se va a hacer ningún colegio ni ningún instituto de la provincia de Málaga, porque no hay escrito ningún colegio ni ningún instituto de la provincia de Málaga, absolutamente ninguno. Hay una partida genérica de educación que tenemos que tener un acto de fe y pensar que nos lo van a hacer. Y, hombre, decir que la locomotora de Andalucía es Málaga, que se lo llevamos escuchando mucho y me parece muy bien, yo soy malagueño, sé que es la locomotora económica de Andalucía, pero la realidad es que la provincia de Málaga tiene un 39% menos de inversiones que el año pasado, y eso es real, y los porcentajes vuelven a ser porcentajes. Y como hablamos de porcentajes, pues de porcentajes vamos a hablar. Decía mi compañero, es que hemos tenido más ingresos porque hemos bajado los impuestos. Falso lo de haber tenido más ingresos y falso lo de haber bajado los impuestos a todo el mundo. Han bajado los impuestos unos pocos. ¿Que han venido 106.000 contribuyentes más en el año 2019? Cierto. Igual que en el año 2018 vinieron 109.000 contribuyentes más y en el año 2017 117.000 contribuyentes más. Porque es una realidad física y tangible de Andalucía. Nuestra tierra es una tierra de crecimiento. Es una tierra que en los últimos 10 años pasó de 7,5 millones de habitantes a 8,5 millones de habitantes. No existe ninguna comunidad en España, absolutamente ninguna, que subiera 1 millón de habitantes en los últimos 10 años. Ninguna. Ni siquiera Madrid o Barcelona o Cataluña, que son comunidades, en teoría, las comunidades más pujantes o que siempre hemos considerado más pujantes. Por el País Vasco lo puede ser, pero es verdad que demográficamente siempre ha sido una comunidad muy estable, no ha tenido grandes picos demográficos. Y yo sé que los números son así, los porcentajes son así, y él lo conoce mejor que yo. Él es politólogo de profesión, de formación, es sociólogo y lo sabe. Los números y los contribuyentes que han venido son contribuyentes que vienen creciendo sistemáticamente en Andalucía hace mucho tiempo. A más contribuyentes, más recaudación de IRPF, de manera sistemática. Pero lo cierto y verdad es que aquí se han bajado los tramos de IRPF para los más ricos, igual que se ha bajado el impuesto de patrimonio para unos poquitos andaluces bastante allegados al Partido Popular. Guzmán, 3 minutitos. Primero, impuestos. No es una cuestión de que sea difícil o no sea difícil, es que lo que ha trasladado es mentira. Y perdona que lo diga así.
El capítulo 1, 2 y 3 del presupuesto, y perdonadme que me ponga algo técnico, pero es que son los capítulos de los cuales depende las decisiones de la Junta de Andalucía, dependen su recaudación, han bajado los últimos 3 años un 20%, por lo cual la política de bajada de impuestos sectaria, además, como bien ha dicho antes Javier, merma la recaudación de la Junta de Andalucía. En el presupuesto que presenta encima de la mesa, que pone encima de la mesa Partido Popular y Ciudadanos, el peso de los ingresos propios de la Junta de Andalucía ha pasado los últimos 3 años de representar 50% a representar 1/3. Sin embargo, esa compensación ha venido por un aumento de ingresos por parte del Estado y de la Junta y de Europa. ¿Qué hubiésemos hecho si no hubiésemos perdido ese peso? Pues tener mucho más recursos para poner encima de la mesa soluciones hacia la gente. Decía de que no se podía incorporar dinero que no se podía llevar. Un minutito, Guzmán. Y un minuto. Es que se ponen encima de la mesa, en el presupuesto hay 450 millones de euros de un fondo COVID para lo que pueda pasar mañana. Y la cuestión es qué está pasando ahora. Ahora hay negocios que están cerrando, ahora hay familias que lo están pasando mal, sin llegar a fin de mes. Y ahora es cuando hay que poner ese dinero. Por eso nosotros hemos puesto enmiendas para educación, sanidad y dependencia, 300 millones de euros para Málaga, 300 millones de euros para Málaga, otros 300 millones de euros para políticas activas de empleo y protección a las familias, y unos 200 millones de euros en mejora de carretera, movilidad, etcétera, etcétera, financiación de los ayuntamientos, sedes judiciales, etcétera, etcétera. Y ya lo último, el tercer hospital aparece en el presupuesto siempre y cuando se apruebe una enmienda. En la propuesta inicial no aparecía el tercer hospital de Málaga. Es una enmienda y la tengo ahí en la mochila porque me la he estado estudiando esta tarde porque teníamos que mandar el posicionamiento de votos. Es una enmienda la que tienen que recoger para desgranar una partida genérica, por lo cual creo que es preciso ser certero en ese tipo de comentarios. José Ramón, por alusiones y pasamos ya los últimos minutos al otro asunto. Muy rápidamente, hay una reflexión que me gustaría hacer muy brevemente por defenderla, ¿no? Decía, oye, es que la anterior crisis, lo único que hubo fueron recortes, ya, pero es que a la anterior crisis se llegaba con una pérdida de empleo tremenda y un desfalco de las arcas públicas tremendo y una situación en la cual se habían gastado todo el dinero por parte del gobierno socialista. Ahora llegamos con un momento de recuperación, estábamos creciendo al 2%, ¿vale? Al 2% hace unos meses, antes de que llegara Pedro Sánchez. Bueno, pues creciendo al 2%, los presupuestos reflejaban una cantidad económica. ¿Saben lo que reflejan los presupuestos generales del Estado para el año 21? Más ingresos incluso que en el año pasado. O sea, reflejan más ingresos. Si sabemos que va a haber una crisis económica, si sabemos que la gente lo está pasando mal, si sabemos que eso significa evidentemente menor contribución a las arcas públicas por parte de la contribución de todos nosotros, ¿cómo puede ser que el gobierno de España diga que va a haber más ingresos? No queda otra que nos van a meter el hachazo fiscal más grande de la historia. Frente a eso, les pone muy nerviosos que contrapongamos y digamos que en Andalucía, con la rebaja de impuestos que ellos llaman para los ricos, hoy hay de 140 millones de euros que se han perdido por el impuesto de sucesiones, 600 millones de euros más que se han recaudado para políticas sociales y políticas esenciales y también para la ayuda a la hostelería y todas las medidas que está poniendo en marcha el gobierno andaluz en contraposición a la ausencia de gobierno que tenemos en España. Si yo sé que podremos tomar medidas difíciles, siempre, lo que no debo comprender es que como un gobierno de España no solamente aplica las medidas incorrectas, sino que además nos amenaza con la mayor subida fiscal de la historia reciente en un momento de crisis como la que vivimos. A mí eso me alerta porque, claro, es que nos metemos en una burbuja, creemos que esto es Andalucía, que no nos afecta a lo de España, pero cuando te compras un coche el 1 de enero, tienes 1.000 euros más de gasto solamente por comprarte el coche por la matriculación. Cuando le eches gasolina al diésel no sabemos lo que se ha pactado con PNV, ya veremos. Y así vamos viendo nuevos impuestos que nos vaya a meter, pero además a saco. Yo creo que sinceramente los ciudadanos ahora lo que menos necesitamos es un sablazo fiscal. Bueno, por último ya en los últimos minutos del programa, el pasado 2 de diciembre, pues se cumplían 2 años de las elecciones autonómicas que permitían, ¿no?, la entrada en el Parlamento como gobernantes al Partido Popular y a Ciudadanos acababan con casi 40 años de gobierno socialista. No va a haber turno de réplica, por lo tanto empezamos con Guzmán. 3 minutos, por favor, Guzmán.
Bueno, yo creo, nosotros lo hemos denominado estos 2 años, ya que tenemos un gobierno que le gusta ponerse títulos, era el gobierno del cambio, después fue el gobierno de la anticipación, pues para nosotros es el gobierno del fracaso. Un gobierno que, independientemente de la ideología que cada uno tuviese, levantó una serie de expectativas por parte de los andaluces y andaluzas, porque se ponía fin a 37 años del Partido Socialista, que tras 2 años pues vemos cómo no ha cumplido ninguna de las promesas con las cuales entró. Sigue siendo, es un gobierno muy opaco, ahí lo vemos con las contrataciones express, yo le llamo las contrataciones 1, 2, 3, pollito inglés, que son aquellas de que no tiene nada que ver pues tu mérito, tu capacidad, sino el primero que llegue, y no sabemos si había gente que estaban avisados antes. Estamos viendo cómo es un gobierno que no cumple con su programa. Antes se ha puesto de manifiesto en campaña electoral por donde pasaba Juanma Moreno Bonilla había una autovía. Pues bien, ahora sigue habiendo lo que había antes. Y es un gobierno donde ha fracasado sobre todo en política de empleo, que creo que es la mayor de las preocupaciones de los andaluces y de los malagueños. Es verdad que ahora tenemos un árbol muy grande, que es el coronavirus, que no nos deja ver el bosque, pero el bosque, al final de cuentas, y el mayor de los problemas para los malagueños, con un paro estructural en la provincia de Málaga de 150.000 malagueños y malagueñas desempleados, pues el empleo. Y en estos 2 años no han hecho más que cerrar grandes empresas, no hay ningún avance sobre el cambio del modelo productivo y no hay ninguna política activa de empleo, más allá de los recortes que ha habido en algunas políticas, que es verdad que no son de largo plazo, como el plan con los ayuntamientos, 30 pero sí con políticas de corto alcance, por lo cual yo creo que para un gobierno de escaparate, de grandes titulares, le pondría el calificativo de gobierno del fracaso. Javier. Bueno, yo pienso que esto es un gobierno desbordado. Yo sé que ahora José Ramón nos dirá que no, que es el mejor gobierno de la historia, que es el gobierno que ha cambiado y regenerado Andalucía, pero nada más lejos de la realidad. Esto es un gobierno totalmente desbordado. El propio presidente de la Junta de Andalucía admitió en el debate del Estado de la Comunidad que estaba desbordado y a causa de eso tomaba decisiones 48 horas después de aquel debate que había negado en el propio debate, y esa es la realidad. Y luego es verdad que puesto a buscarse títulos es lo único bueno que hace este gobierno. Ya lo ha dicho mi compañero, del cambio, de la anticipación. Pues miren, verá usted, aquí cambio poco, cambia mejor para unos pocos, eso sí es cierto. Anticipación regular, por no decir que más bien ninguna, y volvemos a una realidad, a la realidad tangible, sin contar los números, es decir, previo a la pandemia, los números son siempre números. En Málaga, antes de la pandemia, había 45.000 desempleados más que cuando nosotros nos fuimos del gobierno en el año 2018, y eso es real, y los números están ahí. Cuando nosotros fuimos del gobierno en el año 2018, 2 años después, en Málaga, antes de marzo, que comenzara la pandemia, había 45.000 desempleados más. Eso ya va dejando en evidencia cuál era la deriva que estaba tomando este gobierno. Un gobierno que no solo en materia de empleo, sino en materia industrial está dejando mucho que desear. Es verdad que Málaga hace mucho tiempo que no era una potencia industrial, pero sí era una gran potencia tecnológica, y tenemos un parque tecnológico que está pasando sin pena ni gloria, porque tenemos un consejero que, bueno, que está dedicado a otro tipo de cosas más que al parque tecnológico. No sabemos muy bien cuáles son. No se dedica a la industria, ha perdido los fondos europeos, no se dedica al comercio, no se dedica a la universidad, pero lo que está claro, lo que nos interesa a los malagueños es que el parque tecnológico está pasando sin pena ni gloria. Y como eso podríamos citar muchas más cosas. Son 2 años de mucho daño para todos los andaluces y andaluzas y de un retroceso importante para los malagueños y malagueñas. José Ramón, cerramos ya el programa con tu intervención. Muchas gracias, David. Bueno, pues es verdad, yo voy intentando dar titulares, solamente decir lo que pienso de corazón. Son 37 años, mucha gente como yo, que en su día éramos muy jóvenes, esperábamos que hubiera un cambio en Andalucía, porque creíamos que algunos habían creído que Andalucía era de ellos, y que el resto, pues no podíamos, digamos, ni siquiera pedir permiso para poder opinar. Esa situación ha cambiado, porque hoy en Andalucía es mucho más diversa. Aquí ahora mismo hay un presidente de la Junta de Andalucía que, por cierto, es malagueño, y eso, aunque no sea un título, lo ejerce cada día, y además en Málaga se nota. Cuando yo voy ahora mismo por la Alameda de Málaga, noto que se han terminado las obras porque pusieron 3 turnos. Cuando voy al PTA, que dice que nadie lo recuerda, todos recordamos las colas kilométricas para llegar a ese parque tecnológico de Andalucía, y que ahora son anécdotas.
muchas situaciones en las cuales hemos visto los ciudadanos que Málaga ha podido empezar a decir: a Málaga se le respeta, porque somos una parte esencial, y durante mucho tiempo había de todo menos cariño hacia nuestra tierra. Y por eso creo sinceramente que el que haya un presidente de la Junta de Andalucía que es de Málaga, que esté de verdad aplicando la fórmula que ha funcionado, por ejemplo, por Paco Latorre en el Ayuntamiento, o por muchos alcaldes de la provincia de Málaga que han puesto medidas que funcionan, porque son al final las que confían en los ciudadanos, en sus capacidades, y les dan ayuda cuando más lo necesitan. De eso se trata, hacer un gobierno pues como el de mi pueblo, como el de mi ciudad, como el de Antequera, como en muchos municipios o como en Málaga capital. Creo que ese es el gobierno de Juanma Moreno. Nos ha tocado una pandemia, es cierto, pero me hace mucha gracia ver a dirigentes del Partido Socialista y de Izquierda Unida Podemos pensar que Andalucía no está en España. Miren hacia arriba, que los ciudadanos están viendo esa ausencia de liderazgo como una falta de respeto, y creo que al final lo acabaremos pagando todos, y vosotros también, sin duda. Pues tanto habéis condensado las intervenciones que quedan todavía un par de minutos, si queréis añadir algo con respecto. Bueno, simple y llanamente que finalmente, lo dije en la primera intervención, lo digo ahora, la verdad que si tan bueno es este gobierno no tendrían que compararse con otro, más allá de esa política directa de la confrontación. Por supuesto, Andalucía está en España y menos mal que está en España, un gobierno que ha puesto encima de la mesa políticas como los ERTE, en las cuales Andalucía es el mayor beneficiario, o como el cese de actividad de los autónomos. Esperemos que de una vez por todas el Gobierno de la Junta de Andalucía sepa cuál es el momento actual que está viviendo la gente, porque me parece que muy pronto el Partido Popular y Ciudadanos, pero sobre todo el Partido Popular, os habéis subido a esa atalaya, la misma que le criticaba y al Partido Socialista, en las cuales pues no veis la realidad. Y la realidad es que estos 2 años son 2 años totalmente perdidos para Andalucía y perdidos para Málaga. Yo creo que hay una cosa muy importante. Málaga volverá a crecer a un ritmo importante cuando acabe esta pandemia tan terrible que estamos viviendo. Tantas personas que hemos dejado por el camino, una situación tremendamente difícil. Volverá a repuntar, necesitamos la ayuda de todos. Yo creo sinceramente que el Gobierno de España no acierta cuando nos amenaza con una subida fiscal tan importante para las clases medias trabajadoras, y eso va a significar un parón al crecimiento de las economías punteras y desarrolladas como es nuestra provincia de Málaga. Insisto, no es la receta, y no entiendo que quienes fracasaron durante 37 años no sabiendo aprovechar las oportunidades de Andalucía, porque yo me pregunto una cosa: ¿por qué siempre éramos los peores en lo bueno y los mejores en lo malo? Los mejores en el desempleo y los peores en el crecimiento. Eso pasaba en Andalucía. Hace muy poquito, cuando comenzamos a gobernar y llevamos un tiempo, cambiaron un poco esas cosas, pero ha llegado la pandemia. Volveremos a recuperar esa fe y esa esperanza en nuestra tierra de cambiar las circunstancias que nos llevaron a ser los peores en lo bueno y los mejores en lo malo. Ya sí, Javier, ya 30 un minuto segundos. por tener el mismo número de intervenciones y despedirnos. 30 Adelante. segundos, este es el gobierno, el eslogan es vacío y pocas realidades. Esa es la realidad de lo que estamos viviendo en Andalucía. Hombre, querer decir que Andalucía no cambió en 37 años es estar al margen de la realidad. La Andalucía franquista, que fue en la que nacimos todos, a la Andalucía real en la que estuvimos viviendo, o en la que nací yo, que soy el mayor de todos, ¿vale? Pues la Andalucía franquista en la que nací yo, soy del 69, desgraciadamente soy el mayor seguramente de todos los El año lo cogiste tú. El año no lo cogí yo tampoco. Pero bueno, vuelvo a repetirlo, al final son eslóganes vacíos, y para eslogan el consejero de la presidencia tenía uno, mientras que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, estaba al frente del estado de alarma, decía que el gobierno solo acertaba cuando rectificaba. Bueno, pues eso le pido yo al Gobierno de Andalucía, a ver si empieza a rectificar y de una vez acierta. Bueno, ya sí que nos quedamos sin tiempo. Muchas gracias a los 3 parlamentarios, Javier Carnero, Guzmán Ahumada y José Ramón Carmona. Gracias por habernos acompañado este viernes en Málaga TV. Espero volver a veros por aquí para seguir debatiendo sobre asuntos autonómicos que son sin duda muy importantes. Nosotros continuamos con la marcha de Málaga TV y nos vamos a pasear de la mano de nuestra compañera Princesa, que hoy nos enseña un poco más a fondo el barrio de la Trinidad.
El barrio de la Trinidad surge en torno a una vía, la que conectaba el convento de San Onofre de los Trinitarios Calzados con el resto de nuestra ciudad. De ahí el nombre de la vía, La Trinidad. La primera parte de la calle de la Trinidad, se corresponde con la que recibe el nombre de la Trinidad, y la última, donde toma pendiente y asciende hasta la colina, adopta el nombre de Calzada de la Trinidad. Justo en este tramo, donde es más ancha, y de acuerdo con el historiador malagueño Víctor Heredia, desde muy antiguo estuvo siempre el suelo empedrado, y de ahí tomó el nombre de Calzada. Esta zona, para hablar de ella, pues nos tenemos que remontar hasta 1487, cuando estuvo aquí establecido el campamento de la reina Isabel la Católica, durante el asedio a la ciudad en la etapa musulmana. Una vez conquistada la capital y por tanto ya cristiana, se construyó en este sitio una ermita dedicada a San Onofre. ¿Por qué? Pues porque fue una iniciativa de Francisco Ramírez de Madrid. Este jefe de la artillería castellana durante el asedio se había destruido en esta etapa las torres que defendían el puente de la ciudad, el actual de Santo Domingo. Y fue justamente el 12 de junio, el día de San Onofre. Por ello, la iniciativa de Francisco Ramírez de Madrid, de denominarla así a la ermita San Onofre. Fueron los propios trinitarios quienes lograron que les cediera la ermita en 1494. 2 años después quedó señalado el camino hacia el monasterio, que ya en siglos posteriores se convertiría en uno de los más importantes de la ciudad y en torno al cual se formó el barrio que hoy todos conocemos, donde hoy paseamos, que es el barrio de la Trinidad. Con la desamortización de 1836, el monasterio se dedicó a cuartel de infantería. Fue un uso que mantuvo hasta 1984, cuando fue abandonado por el ejército y quedó en manos del Ministerio de Cultura. Durante su uso como acuartelamiento, pues el edificio tuvo diferentes modificaciones. No obstante, la estructura del convento más o menos ha permanecido intacta, incluida la techumbre. La construcción de la actual parroquia de la Trinidad fue costeada por el sacerdote Rafael Rodríguez Prieto para las monjas del convento de la Paz, que antes habían estado en la Plaza de la Merced. Hablamos de un nuevo conjunto religioso que diseñó el arquitecto Cirilo Salinas y que se emplazó en un terreno situado en la parte alta de la Calzada de la Trinidad, que ya por entonces era cuartel. La iglesia se inauguró en 1862. Atención, porque en esta calle, justo a la mitad, existió durante mucho tiempo el punto de partida también de la distribución hacia las fuentes y casas de la ciudad, una alcubilla con una fuente vecinal que tenía esta conducción y que traía el agua a las ciudades de los nacimientos de Almendral del Rey y del arroyo de la Culebra. Una conducción que era conocida como las Aguas de la Trinidad y que data ni más ni menos de mediados del siglo XVI. Eso sí, fue destruida en 1922. Pues fijaos que paseando por la Trinidad encontramos una curiosidad tan interesante como la de esta placa, que recuerda cómo este barrio se convirtió en una auténtica ratonera para las tropas napoleónicas, allá por el febrero de 1810. En concreto, el 5 de febrero de 1810, aquí se produjo uno de los hitos más importantes. Podríamos hablar de nuestro propio 2 de mayo. Fueron las mujeres protagonistas de esa ofensiva que se le hizo a las tropas napoleónicas, porque se las combatió, atención, con agua hirviendo. Vamos a situarnos, barrio de la Trinidad, 5 de febrero de 1810. Estamos en plena resistencia a la invasión napoleónica de la capital. Pues bien, he aquí la Plaza de San Pablo, la ratonera para los soldados franceses. Pensadlo bien, venimos de la victoria del ejército español en la batalla de Bailén, al que contribuyeron malagueños tan conocidos como Teodoro Reding, gobernador civil. Pensadlo bien, como os decía, porque se enteraron, la ciudadanía, me refiero, se entera de que los franceses están entrando en Andalucía y además lo están haciendo sin la resistencia ni determinación suficiente por parte de la Junta de Gobierno para actuar en contra de ellos. Y esto inquieta al pueblo. Empiezan entonces
todos los ciudadanos y ciudadanas a alborotarse, y lo hacen al ritmo en el que los franceses entran a Málaga. Lo que no se esperaban las tropas napoleónicas eran los frentes populares de Zamarrilla, del Perchel y de la Trinidad, muy especialmente de esta zona que hoy ocupa la plaza de San Pablo, donde los soldados de Napoleón se las vieron con las mujeres del barrio, que se sumaron sin dudarlo a los intentos de sus maridos y vecinos por parar el avance de las tropas, conscientes de que la guarnición del ejército con la que contaba la ciudad no era especialmente numerosa, por lo menos al igual que sí lo era la de los franceses, y que tenían que defender sus propias casas. Así que se ayudaron, cargaban las escopetas con pólvora de sus maridos y otras optaban por asomarse a los balcones de las plantas más bajas y arrojarle a los soldados, pues desde todo tipo de objetos hasta incluso agua y aceite hirviendo. Y además, en este entorno, mirad las callejuelas y recordad todas las callejuelas de la Trinidad, pues no se lo esperaban ni tampoco eran capaces de poder huir con mucha anchura. Aquel 5 de febrero de 1810 pasó a la historia en Málaga por la resistencia de su barrio y muy especialmente por la resistencia de sus mujeres, porque también muchas de ellas terminaron detenidas y represaliadas a manos de los franceses. La huella que aún tiene este pasaje histórico queda inmortalizada en otra de las calles de esta barriada. Pensad que este pasaje histórico, en alguna que otra ocasión, asociaciones culturales como la de Teodoro Reding o Torrijos 1831 se han conmemorado en el aniversario de este levantamiento y se han recreado escenas de este enfrentamiento en estos mismos escenarios y con armamento, uniformes e incluso ropas de la época. Como os decía, queda inmortalizada la historia de estas valientes de la Trinidad en una de sus calles más emblemáticas, la calle Malasaña. ¿Por qué? Pues porque según los historiadores, como muchos de los historiadores que están agrupados en la empresa malagueña Cultopía, os animo a hacer algunas de las rutas que hace esta maravillosa empresa malagueña. La denominación de esta calle con los acontecimientos fue paralela, ¿no?, a los acontecimientos que tuvieron lugar en Madrid para frenar el avance de las tropas napoleónicas. Y en Madrid pesó especialmente el peso de la resistencia de Manuela Malasaña, mujer nacida en 1791 y que falleció en 1808. Fue una de las víctimas del levantamiento del famoso 2 de mayo de 1808. Esta joven cayó en el enfrentamiento con apenas 17 años y es reconocida como una de las heroínas populares y anónimas de aquella jornada. Es un personaje sin duda imprescindible a la hora de hablar de la Guerra de la Independencia Española. Pues bien, como en el caso de Málaga, no quedó nombre y apellido de ninguna de esas mujeres que arrojara agua o aceite hirviendo por sus ventanas para defender sus casas, su historia de alguna forma quedó diluida en el anonimato. Por ello, se optó por esta calle para que llevara el nombre de Manuela Malasaña. Es precisamente la memoria de demasiadas ocasiones un poco débil a la hora de recordar a mujeres de esta talla, especialmente siendo mujeres. Por eso, y ante la falta de una o varias líderes a las que honrar, aquí está patente este nombre, el de Manuela Malasaña, que hoy es calle Malasaña y que queda en el recuerdo de todos por el trabajo que hicieron estas valientes en plantar cara al enemigo. Están viendo la calle Juan de Austria, porque vamos saltando en la historia a medida que vamos paseando también por el tiempo, ¿por qué no? Y si hablábamos antes de las tropas napoleónicas, ahora váyanse 2 siglos atrás, al siglo XVI, para hablarles de este personaje que lo es en la literatura y en la propia historia de nuestro país. Juan de Austria era hijo ilegítimo de Carlos I y además fue gobernador de los Países Bajos. Así que imagínense de la historia que les puedo contar yo de esta calle, pero sobre todo del nombre, de su origen y del personaje que representa. Ni siquiera se sabe con certeza cuándo nació Juan de Austria. Allá por la segunda mitad del siglo XVI, hijo ilegítimo del rey Juan Carlos I de España y hermano
del rey también, Felipe II. Fue militar y diplomático, miembro de la Casa Real, de ahí su conexión con la Trinidad. Verán por qué. Un barrio cuya denominación, lo estamos viendo, la denominación de sus calles, está estrechamente vinculada a la reconquista cristiana. Juan de Austria fue nombrado por el rey comandante supremo de las fuerzas reales e intervino en la rebelión de las Alpujarras, a raíz del decreto del 1 de enero de 1567, que obligaba a los moriscos que vivían en el reino de Granada a abandonarla. Esto ocasionó rebeliones, especialmente en esta zona de difícil acceso, las Alpujarras. Él se encargó de poner paz en la zona como se ponía paz entonces, con artillería, y sin mucho éxito, por cierto, hasta que finalmente en 1571 Felipe II firmó el decreto de expulsión de todos los moriscos del reino de Granada, una terrible situación que el propio Juan de Austria retrató en sus cartas. Si hay algo típico de la Trinidad que no deben dejar de visitar si vienen por aquí, son los corralones. Son un tipo de vivienda, de patio vecinal, en torno al cual, como si fuera una especie de piso o de vivienda horizontal, van acumulándose las casas y las viviendas en torno a un patio en común, donde se hace también vida en común. Fue una solución habitacional a raíz de las inundaciones de 1989, que algunos de ustedes recordarán, no son tan antiguas. Este es el origen de muchos de los corralones, pocos, eso sí, son los que aún se conservan. Efectivamente, muchos de los corralones que hoy siguen en pie son relativamente recientes, consecuencia a la solución que se le dio a aquellas inundaciones de 1989. Pero para hablar del origen de los corralones hay que remontarse mucho más atrás en el tiempo. Los corralones son un tipo de residencia tradicional en el que convivían familias modestas. Se popularizaron, de hecho, en el siglo XIX, aunque son anteriores, ahora lo veremos. Es un tipo de alojamiento social, plurifamiliar, que se caracteriza por contar con un patio, una especie de plazuela central donde los vecinos hacían vida en común. Se convirtieron, de hecho, en la vivienda popular por excelencia en la ciudad de Málaga. Fueron durante mucho tiempo símbolo del pueblo llano. Tras el Plan Especial de Rehabilitación Integral de los barrios de la Trinidad y del Perchel, en la década de los 90, se comenzaron a construir nuevos corralones y darle solución así a muchos vecinos que habían tenido problemas a raíz de las inundaciones. Con esto se pretendía mantener también esta tipología social y urbanística, aunque actualmente lo cierto es que solo existen censados algo más de 100 corralones entre el Perchel y la Trinidad. Les invito a que no dejen de pasear por ellos, a descubrirlos, a buscarlos entre las calles de Málaga.
hay uno especialmente famoso, el de Santa Sofía en la calle Montes de Oca. Pues no podía irme de la Trinidad sin hacer esta parada. Por supuesto, la Virgen Santísima de la Trinidad y nuestro Padre Jesús cautivo. David, es que no me podía ir de aquí sin hacer esta visita, tú me comprendes, ¿verdad? Espero que os haya gustado este paseo por Málaga, en este caso por el barrio de la Trinidad, y que por supuesto pues me acompañéis en el próximo que hagamos, ya lo saben, aquí estamos todos los viernes paseando por Málaga. Pues claro que no, princesa, y por supuesto yo estoy contigo de acuerdo en que no te podías ir del barrio de la Trinidad sin visitar esa casa hermandad que el pasado lunes santo, pues bueno, no tuvo unos buenos momentos como el resto de cofradías. Muchas gracias, princesa, estaremos muy pendientes de nuevo a ti el próximo viernes, saber por qué barrio de la ciudad nos sorprende. De todos ustedes, despido ya esta edición, esta última edición de la Semana de Málaga TV. Ya saben que cada día, tanto mi compañero Diego como yo, lo hacemos con una recomendación. En esta ocasión les voy a recomendar pues una cita cinematográfica, la que deben tener cada sábado con el canal TCM, que nos recuerda en esta ocasión pues diferentes relaciones, diferentes parejas del mundo cinematográfico, tanto en el ámbito profesional como en el ámbito personal. Se trata del ciclo Más allá de la pantalla y, como les he dicho, nos lo ofrece cada sábado de este mes de diciembre el canal TCM. Con esa recomendación me despido de todos ustedes y recuerden que el próximo lunes aquí en directo una nueva edición de Málaga TV, arrancando la semana en esta ocasión con la tertulia, con nuestro debate de actualidad, con nuestros colaboradores habituales. Sean felices, disfruten del fin de semana y volvemos la próxima semana. ¿Tienen fuego? Dos extremos que se tensan y se atraen. La electricidad lo inunda todo y la complicidad nos arrastra. Todo me parece increíble. A veces termina en desastre. Es la guerra. Oh, mal. Pero cuando funciona, la pasión se desata. La tierra tiembla. TCM dedica los sábados de diciembre a las relaciones que cruzaron de un lado al otro de la cámara. Le gusta a usted jugar, ¿eh? Y selecciona una colección de películas de las parejas creativas de Hollywood que más nos hacen disfrutar. Podríamos seguir así toda la vida, ¿no? Más allá de la pantalla. El sábado, a partir de las 8:15, en TCM.